Llevábamos mucho tiempo sin recibir a un anciano, en el más helénico sentido de la palabra, para escuchar sus enseñanzas en negro sobre blanco y aprender de ellas en la medida de lo posible. Hoy vamos a hacerlo, vamos a reabrir la serie de programas dedicados a personas con 80 años como mínimo de edad. Esa fue la condición que en su día, hace ya un par de años, establecimos, y vamos a dedicar íntegramente los 55 minutos de nuestro programa al historiador sevillano Antonio Domínguez Ortiz, que nació en 1909 y que estaba ya en lo que suele llamarse la edad de la razón, 5 o 6 añitos, cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Testigo, pues, de todo el siglo XX. Buenas noches, don Antonio. Gracias por venir con tantos años a cuestas desde Granada, que es donde actualmente reside. Antonio Domínguez Ortiz, primer titular de la cátedra Luis García Valdeavellano de Historia de España, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, académico de la historia, hijo predilecto de Andalucía, doctor honoris causa por muchas más universidades de las que aquí puedo mencionar y autor de más de 400 títulos dedicados a bucear en la realidad histórica de nuestro país, acaba de publicar, salió en diciembre del año 2000, este libro, España, 3 milenios de historia, con el sello editorial de Marcial Pons, que es, entre todas sus obras, la que hoy va a servirnos de falsilla, de cauce, de impulso para la hora de conversación que en este mismo momento empieza. España, las Españas. 3 cosas, 3 topónimos, 3 nombres que aluden a conceptos que son y no son los mismos. Don Antonio, delimitemos el territorio en el que vamos a movernos. ¿Qué hay de común y qué hay de diferente, si lo hay, entre la antigua Iberia, la España en singular y las Españas en plural? Hay evidentemente un nexo de unión entre cosas que, siendo distintas, sin embargo, están unidas. Iberia, el término más remoto que conocemos, el término usado por los geógrafos griegos que por primera vez divulgaron todo lo referente a aquellos países míticos entonces por su lejanía. Ya se sabe que la lejanía es condición indispensable para dotar a las personas, a las tierras, a los acontecimientos de cierto halo místico que realzaba a los ojos de aquellas personas todo lo que concernía a los confines del mundo conocido y a la proximidad de aquel inmenso océano, del océano tenebroso, del que se contaban, pues, lo mismo las maravillas de la Atlántida que los sucesos terribles que amenazaban a los que se atrevían a surcar sus aguas, a atravesar el mítico estrecho de Gibraltar. Llama la atención, mirando un mapa, ya que estamos hablando de la geografía antes de pasar a hablar de la historia, pues esa especie de desgajamiento material geográfico que es Portugal. Desde el punto de vista geográfico no tiene mucho sentido la separación entre esos dos países que son España y Portugal, los dos conforman Iberia. Camoens, en las Luisiadas, decía, es castellanos y portugueses, porque españoles lo somos todos. Y Salvador de Madariaga, pues muchos siglos después, decía que el portugués es un español con la espalda vuelta a Castilla y los ojos en el Atlántico. ¿Qué piensa usted acerca de este sinsentido geográfico que quizá tenga sentido en el marco de la historia? Sí, bueno, los portugueses realmente los portugueses se consideraban españoles en el sentido clásico de la palabra. Es decir, ellos tenían conciencia de haber sido una de las regiones de la antigua Hispania. La diócesis de Hispania, pues, tenía como una de sus provincias la Lusitania. En ese sentido, ellos se consideraban españoles y Camões, efectivamente, bastante de sus obras habló de Lusitania como parte de España, habló de los portugueses como una gente fortísima de España. Y durante el siglo XVI, la producción bibliográfica
de los portugueses en castellano es impresionante. Y entonces, ¿qué pasó luego? Pues pasó que los portugueses se sentían españoles en el sentido clásico, geográfico, en parte cultural también de la palabra, pero no aceptaron nunca el ser españoles en el sentido político. Entonces, cuando Felipe II se unió Portugal y Castilla, hubo una gran división de pareceres dentro de Portugal. Hubo sectores de opinión que aceptaron esta noticia con alegría, sobre todo los hombres de negocios, que veían abrirse unas posibilidades extraordinarias para su comercio, para sus transacciones, y otros sectores desde el principio opuestos, sectores populares, órdenes religiosas, sobre todo las órdenes más populares, por decirlo así. Era que Fray Luis de Granada pasó un verdadero calvario, porque él era provincial de una de las regiones en que los dominicos dividían Portugal. Él quería irse de allí porque veía el ambiente, pero Felipe II se empeñó en decirle que tenía que estar allí, para influir en lo posible, para convencer al cardenal don Enrique que reconociera a don Felipe, rey de Portugal. Y en ese sentido, pues, se cuentan anécdotas curiosísimas. Por ejemplo, que un fraile dominico desde lo alto del púlpito, pues, predicaba el amor al prójimo y el amor a los enemigos, y decía, y los castellanos también son, también son prójimos, también son nuestros prójimos. Don Antonio, antes de seguir hablando, de seguir dando vueltas alrededor de España, quiero hacerle una pregunta o dos o tres de carácter personal inevitables. En el prólogo de este libro dedicado a España, usted dice que el libro tiene cierto aire de testamento literario. ¿Qué significa eso? Su vida sigue y no parece que España haya llegado al fin de su historia, dicho sea con permiso del ya olvidado Fukuyama. Bueno, testamento literario en dos sentidos. Primero, cumplimiento de una aspiración largo tiempo acariciada. Yo, en mi vida profesional, me he limitado a la Edad Moderna. Es decir, yo no he escrito nada sobre la Edad Media, no he escrito nada sobre la Edad contemporánea. De los siglos XVI, XVII y XVIII. Exactamente. Toda mi producción está encerrada ahí, pero yo toda mi vida me he interesado por el resto. Yo, desde la niñez, se puede decir, pues me han encantado los relatos acerca de la España primitiva, y bueno, y la España contemporánea es que no solamente la he estudiado, la he vivido. Usted de niño, dice, soñaba con componer una historia de estas colosal, como la de don Modesto Lafuente, por ejemplo. Exactamente. Y luego la vida pues le obligó a orientarse monográficamente. Me di cuenta que sí, que si mis obras querían tener un soporte científico, tenía que acotar un espacio que de todas maneras es muy amplio, porque escribir desde los Reyes Católicos hasta la Constitución de Cádiz es bastante, es mucho espacio. Pero no me resignaba a que aquellos estudios, lecturas, experiencias y reflexiones sobre lo antes y lo después se quedaran inéditos. Como yo también tenía algo que decir, como yo también quería decir cosas sobre esto, pues de ahí mi interés por hacer una visión general, una visión global. Bueno, en su vida hay dos vertientes muy claramente marcadas. Una, la de investigador, y otra, la de profesor. Usted en el prólogo dice, don Antonio, que este libro responde no tanto a la vocación del investigador cuanto a la vocación del docente. Pero en una entrevista que concedió usted, me parece que a Babelia, el suplemento cultural del País, decía que este en realidad no era tampoco un libro de docencia, sino un libro de lectura, un libro para ser leído. Sí, claro, no tiene la estructura de un libro de texto normal, corriente.
Bueno, iba a decir que no sirve para preparar unas oposiciones. Yo creo que sirve, pero como auxiliar. Es decir, es preciso que el opositor tenga otros manuales con sus tablas cronológicas, con sus mapas, más sistemático. Este, en cambio, pues abunda más en ideas, impresiones, muchas de ellas de tipo personal. Es decir, aquí hay juicios que yo sin dificultad alguna admito que otras personas los discutan y tengan un juicio distinto. Pero estas no son cosas propias de un manual para estudiantes, y por eso digo que es un libro que puede ser un auxiliar para el estudioso, para el opositor, porque en realidad es un libro pensado para personas de toda clase. Bueno, de hecho también alude en el prólogo a la necesidad por parte de los lectores de rellenar el hueco que dejan en lo relativo a la enseñanza de la historia los actuales planes de enseñanza obligatoria. Y últimamente ha habido mucho movimiento en torno a este asunto, el famoso informe de hace unos meses de la Real Academia de la Historia a propósito de la interpretación sesgada de la historia que se da, sobre todo en el ámbito de algunas autonomías. Sí, pero no solo en el ámbito de alguna autonomía. Es que aquí se mezclan dos cuestiones distintas, pero que confluyen a haber degradado el nivel de la enseñanza histórica, sobre todo en la enseñanza media. Porque, de una parte, la tendencia de cierta escuela histórica a considerar que lo que realmente interesa es la época contemporánea. Entonces, pues yo veo aquí un concepto que juzgo equivocado, es decir, el concepto de que la historia tiene que servir para algo, concretamente para entender el mundo actual. Bueno, yo creo que la historia es una ciencia autónoma que no necesita justificar su existencia diciendo, enseñamos la historia, pero la historia sirve para, no. La historia, aunque no sirve para nada, por lo menos es un producto del entendimiento humano, es una necesidad de la naturaleza humana de conocer de un modo desinteresado. Porque en realidad, ¿para qué, hablando en términos materialistas, para qué nos sirve conocer los misterios del cosmos profundo? Con eso no vamos a elevar el nivel de vida de España ni de nadie. Y sin embargo, experimentamos una satisfacción grande, porque la curiosidad es uno de los atributos del ser humano, único ser que tiene curiosidad. No hay ni siquiera las razas animales más inteligentes, ni los caballos, ni los perros, hacen algo por mera curiosidad. Pero, don Antonio, todo esto que está usted diciendo significa que usted, es decir, al considerar la historia como un hecho en sí mismo, que no forzosamente tiene que servir para algo, significa que usted rechaza esa visión tradicional, antiquísima de la historia herodotiana como magistra vitae, maestra de la vida, ¿o no? Bueno, en términos generales la rechazo, sí. La rechazo porque yo no veo que las personas y los gobernantes que han sido aficionados a la historia hayan sacado gran provecho. No porque la historia no se repite, digan lo que quieran. Es decir, saber lo que pasó en el siglo XVI no nos da muchas pautas para saber cómo tenemos que actuar en el siglo XX. Y luego también por esa máxima, esa norma tan propia del ser humano. El ser humano es el único que tropieza dos veces en la misma piedra. El ser humano, pues, no se puede decir que oriente sus acciones pensando en las experiencias del pasado. Él mira hacia el futuro. Entonces, pues, ¿cómo se explicaría sino que una nación donde los estudios históricos han alcanzado un grado de perfección insuperable, como es Alemania,
haya caído lo que cayó. En los errores tan tremendos que ha cometido en el siglo XX. Bueno, usted ha escrito literalmente: lo que yo he querido hacer con este libro es un cañamazo de historia política que es el sustento de las demás historias. Por otra parte, Gonzalo Anes, en una entrevista reciente, Gonzalo Anes es el historiador que dirige en estos momentos la Real Academia de la Historia, sostiene en esa entrevista, Gonzalo Anes, que España es una creación de la historia. Si eso es así, y si usted identifica la historia con la política, ¿significa que España, la idea de España, es una creación, una invención de los políticos? No, la idea de España es una invención de los geógrafos e historiadores de la antigüedad, que desde un principio consideraron como una unidad aquellas tierras situadas en los límites del conocimiento de aquella época. Y claro, como se trataba de un conocimiento imperfecto, pues tenía unos límites un tanto confusos y arbitrarios, pero la realidad es que esos límites están bastante bien delimitados dentro del Pentágono ibérico. Hay un hexágono francés del que los franceses están muy orgullosos, pero el Pentágono ibérico está todavía mejor dibujado, porque el hexágono francés por el este, la verdad es que no se sabe bien dónde acaba. Bueno, vamos a repasar en la medida de lo posible, don Antonio, esos 3000 años de historia que usted señala en el subtítulo de su libro. Bueno, usted dice que esos 3000 años, por cierto, tendríamos que decir 3 milenios menos 25 años, porque el libro se detiene en 1975, ¿no? Pero en fin, esos 3000 años, ya lo ha dicho, empezarían a partir del momento en el que el conjunto de los pueblos que viven en la piel de toro, son también sus palabras, adquieren un sentido de unidad, al menos visto desde fuera. Los historiadores y geógrafos, griegos y romanos. Pero también dice usted que a través de la arqueología existe evidencia de que ya hace 3000 años existían relaciones comerciales, intercambio de hombres, de objetos y de ideas entre los distintos pueblos que configuraban la península. Sí, eso es cierto. Es decir, para aquella época las dimensiones de España eran mucho mayores que son hoy, por la dificultad de comunicaciones, etcétera. Pero de todas maneras, pues, había relaciones entre los diversos pueblos y sobre todo una muy importante que la arqueología nos está enseñando a conocer, que es la invasión céltica. Es decir, la última, porque hubo varias, la última de las invasiones célticas ya no se limitó a las zonas nórdicas, sino que llegó hasta el sur. Hay infiltraciones célticas visibles en la toponimia, en la bética. Pero, sin embargo, a pesar de esto que está diciendo don Antonio, yo recuerdo que hace, no sé, 20, 30 o 40 años, por ejemplo, al hablar de Galicia, todo era celtismo. Un celtismo en gran medida literario, romántico, idealista, inventado por Vicente Risco, por Otero Pedrayo, etc. Y luego vino la moda contraria, una serie de historiadores que negaban prácticamente el par y la sal del celtismo. No, es que al decir que Galicia es céltica, quiere decir que sobre un sustrato importante viene esa masa de gente que la verdad es que no sabemos si venía en plan de conquistadores o en plan de emigrantes pacíficos, pero hay un recubrimiento. Y además hay, en el caso concreto de Galicia, hay unas relaciones antiquísimas, pero parece que bien documentadas, con otras regiones célticas como son la Bretaña francesa y el país de Gales. Así que cierta comunidad y existe. Ahora, esto no quiere decir que se arrasaran y desaparecieran todo lo anterior. No, claro, hay culturas precélticas. Bueno, no había relaciones más intensas entre los pueblos del sur de la península y los del norte de África que entre los pueblos del sur de la península y los del norte. Desde ese punto de vista, España podría, o por lo menos media España, podría haber sido africana. Usted también dice en el libro que España tardó 2 siglos, el siglo XI y el siglo XII concretamente, en decidir si era africana o si era europea. Sí, evidentemente, porque bueno, hay que partir de la idea de que el estrecho de Gibraltar ha servido en la historia más veces de foso que de puente. Ya. Y además de foso profundo, a pesar de que la distancia
son solo 14 kilómetros. Es decir, el estrecho de Gibraltar es la mitad de ancho que el paso de Calais. Y sin embargo, ha tenido más efecto separador. Y hoy, claro, hoy se nota todavía muchísimo, pero el siglo pasado era pasar de España a Marruecos, era como retroceder varios siglos en la historia. Entonces, a lo largo de esos 3000 años ha habido relaciones diversas. Yo indico también el hecho de que la península ibérica pertenece al Mediterráneo septentrional y por consiguiente está unido al conjunto de Eurasia, de Europa concretamente. Pero ha habido en la historia momentos de eclipse de la Europa occidental en los cuales la atracción de África ha sido fuerte, teniendo en cuenta además que África está muy unida al Oriente Próximo, una vez por vía terrestre y otra por vía marítima, de manera que en parte se puede decir que España confina al sur con el norte de África y a través de ella confina, como se vio en la Edad Media, confina también con las culturas del Oriente Mediterráneo. ¿Qué fue y qué no fue a caballo entre la historia y la leyenda Tartessos y su prolongación, la Tour de Italia? Bueno, Tarteso está cada vez definiéndose con más precisión, con más claridad, con una riqueza extraordinaria arqueológica y teniendo en cuenta el espesor de los sedimentos que ha ido acumulando el Guadalquivir y sus afluentes. Bueno, hace esperar que la investigación arqueológica todavía tiene muchas sorpresas que revelarnos. Siempre se ha dicho, se ha creído, se ha especulado con la posibilidad de que fuese la fundación de Cádiz, en el año 1100 a.C., se decía, la que echa a andar este artilugio que es España. Usted dice que esa fecha es un poco exagerada, que no fue tan antigua. Se opina que sí, pero de todas maneras, cuando yo estaba vacilando sobre el título del libro, porque al principio no me aparecía claro, y cuando ya se me apareció 3 milenios, me estuve dudando, porque realmente son 3 milenios. Bueno, me agarré a Cádiz como excusa, como pretexto, pero soy consciente de que no se cumplen los 3 milenios, a pesar de que estamos ya en el 2001, todavía no se han cumplido. La fecha, por otra parte, no es igual para el norte que para el sur. Yo creo que para Tarteso, la Bética, todo eso es válido lo de los 3 milenios. Para el norte no, el norte entra en la historia mucho más tarde. Bueno, vamos a llegar a la romanización saltándonos muchas cosas. Hay dos elementos, don Antonio, en la romanización que son, usted lo señala también en el libro, cruciales en lo relativo a esa unificación, a ese surgimiento de la idea de España. Uno es la Vía de la Plata, cuyo trazado permite unir estas dos Españas geográficas separadas grosso modo por Despeñaperros, a la que hemos aludido, y otra, naturalmente, el latín. Con el latín ha pasado algo parecido a lo que ha ocurrido con el inglés en la India. Un ciudadano de Delhi puede entenderse con un ciudadano de Madrás no gracias a sus lenguas autóctonas, sino gracias al inglés. Cuando llega el latín, empiezan a poder entenderse todos los pueblos que formaban entonces España, que hasta ese momento no se podían entender lingüísticamente, ¿no? Sí. Bueno, usted alude al ejemplo de la India, yo puedo aludir al ejemplo de América, que en España ni los romanos impusieron obligatoriamente el latín en España, ni los españoles impusieron obligatoriamente el español a los pueblos americanos. Y sin embargo, por la fuerza de las circunstancias y por las necesidades de comunicarse y de recibir y dar órdenes, todo eso hizo que lentamente fuera propagándose el latín, en el caso de Roma, el castellano en el caso de las Indias. ¿Usted cree, don Antonio, que la patria de un escritor, este es un programa de libros, es su lengua o es su país? Se lo pregunto, es decir, la pregunta en realidad es,
los dos Sénecas, Lucano, Quintiliano, Marcial, Pomponio Mela, etcétera, es decir, los escritores nacidos en España que escribían en latín, ¿podemos considerarlos parte de la historia de la literatura española o parte de la historia de la literatura latina romana? Bueno, sobre ese punto ha habido, como sabe usted, muchos cambios de opinión. En el siglo pasado se pensaba que sí. ¿Usted qué piensa? Bueno, me pongo en un compromiso. Me pone usted en un dilema difícil, porque es que no son iguales unos casos que otros. Hay, evidentemente, pues hay escritores muy romanizados. Séneca, por ejemplo, pues no digo yo que no se acordara de su Córdoba natal, pero no volvió a ella. Y en cambio Marcial sí volvió, se cansó de lanzar puya a los romanos. Y volvió a Calatayud. Y volvió a Calatayud, a Bílbili, exactamente. Y además de jactarse y de vanagloriarse de su pertenencia a Bílbili, ya con un sentido más amplio, pues también se jactó de su calidad de celtíbero, celtis natus et Siberis, y por eso lo pongo yo como un ejemplo perfecto de estas solidaridades múltiples, que es la mejor receta contra los nacionalismos excluyentes. Un señor que se enorgullece de su ciudad, Bílbilis, de su génesis o de su tribu, de celtíbero, de hispano y de romano también. Él también se consideraba romano. Y entonces, pues, debemos imitar este ejemplo y considerarnos, yo en mi caso, yo me considero fundamentalmente sevillano, y después andaluz, claro, y español, y europeo y universal.